Tengo una pregunta para ustedes. ¿Qué quieres que la gente sepa de ti? ¿Qué quieres que la gente sepa de ti? Esta semana leí la triste historia de este señor, se llama Denton Laudermill. Él fue acusado de ser uno de los culpables de disparar en un desfile que hicieron los Chiefs de Kansas City el año pasado cuando ganaron el Super Bowl, donde murió una joven madre y hubieron 27 heridos. Y Laudermill fue acusado de ser uno de esos que había disparado. La historia es triste porque Denton Laudermill Jr. no fue uno de los que disparó. Él no tuvo nada que ver con eso. Solo fue víctima de lo que aparentemente es estar en el sitio equivocado, en el momento equivocado. Pero como es común en el día de hoy, esa foto se hizo viral por todas las redes sociales. Y Tim Burkett, que es un representante del estado de Tennessee y que tiene una reputación de ser un poquito cabeza caliente, vamos a decirle, ¿verdad? Hasta publicó en las redes que este hombre era un inmigrante ilegal. Y ustedes saben lo que eso hace en una situación, ¿verdad? Como eso echa gasolina a un fuego. 21,600 personas, en la foto del medio, no sé si lo van a ver, repostearon. Eso es un término de ahora de internet y Instagram y todas esas cosas, ¿verdad? Repostearon esa foto. Denton Laudermill Jr. es un hombre afroamericano, pero lo acusaron de ser no solamente el que tiró, pero también, perdónenos Dios, de ser un inmigrante ilegal que hizo eso. Tim Burkett luego tuvo, en la tercera foto que ustedes ven ahí, tuvo que pedir excusas. Bueno, tuvo que aclarar que la información que él había recibido de que este hombre era un inmigrante ilegal era incorrecta. Y entonces él puso ahí, lo que puse la otra vez es incorrecto porque él no es un inmigrante ilegal. Pero no le pidió perdón a Denton. Y los 21,600 personas que repostearon tampoco le pidieron excusas a Denton. Y aunque este hombre nunca fue detenido, nunca fue acusado formalmente, la noticia siguió corriendo sin riendas, a lo suelto por todos los medios. En los siguientes días y semanas de la vida de este hombre, él no podía salir de su casa. Lo amenazaban. Perdió su empleo. Trató de desaparecerse de todo lo público, pero no pudo. Y aún después que la policía de la ciudad salió y dijo, él no tiene nada que ver con esto, las acusaciones y las amenazas siguieron y el internet siguió reproduciéndose como hace. Distribuyendo una serie de mentiras. Y llegó el punto que Denton Laudermill Jr. demandó a la ciudad y demandó a este representante. Pero ustedes saben lo que pasa con las demandas, ¿verdad? La rueda de la justicia, hay un refrán aquí, dice, se mueve bien lentamente. Y la ciudad, la policía, este representante hicieron 28,000 cosas para detener el caso, para hacerlo ir más lentamente hasta que Denton no aguantó. Y hundido en drogas y alcohol que su familia dice empezó a usar por esta depresión que tenía, Denton murió. Su familia dice que se suicidó. Y si usted busca a Denton Laudermill Jr. en Google, vaya, hágalo, esto es lo que le va a salir. Su inocencia no es lo que se sabe primero, sino la acusación. Y tristemente este será el testimonio público de este hombre y va a quedar como un legado en las redes sociales y en las mentes de muchas personas. Esto es lo que se sabrá de Denton Laudermill Jr. Y aprovecho para advertirte
que todo lo que tú pones en el internet dura para siempre. ¿Qué quieres que la gente sepa de ti? En un sentido trágico, Denton no tuvo ningún control de lo que la gente pensó de él. Pero tú y yo sí tenemos completo control de lo que hacemos en público, de lo que la gente sabe de nosotros. Tenemos todo el control en decirle al público que nosotros somos personas que hemos confesado a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Nuestro testimonio tiene que ser público, bien conocido, y tiene que ser uno que tenga un impacto positivo en el mundo en el cual nosotros vivimos. Tenemos que tener un testimonio de impacto. Y yo quiero compartir unas ideas sobre este tema que yo veo en el capítulo 6 del libro de Daniel. Y yo creo que nosotros vamos a ver en el testimonio de este hombre que él tuvo un testimonio de impacto en su comunidad. Y nos vamos a hacer la pregunta: ¿es mi testimonio un testimonio de impacto? ¿Qué dice la gente de mí? Abran sus Biblias conmigo en el capítulo 6 del libro de Daniel. Vamos a leer los primeros 5 versos. Vamos a irlo leyendo en trozos. Usted puede leer el capítulo entero en su casa. Dígame, sí, pastor, yo lo voy a leer varias veces. El libro de Daniel, capítulo 6, los primeros 5 versículos. Estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional y la palabra de Dios dice así: para el control eficaz de su reino, Darío consideró prudente nombrar a 120 sátrapas y 3 administradores, uno de los cuales era ¿quién? Daniel, nuestro héroe. Estos sátrapas eran responsables ante los administradores y a fin de que los intereses del rey no se vieran afectados. Y tanto se distinguió Daniel por sus extraordinarias cualidades administrativas que el rey pensó en ponerlo al frente de todo el reino. Entonces los administradores y los sátrapas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos en los negocios del reino. Sin embargo, diga sin embargo conmigo, no encontraron de qué acusarlo porque lejos de ser corrupto o negligente, Daniel era un hombre digno de confianza. Y por eso concluyeron, escucha bien, nunca encontraremos nada de qué acusar a Daniel a no ser algo relacionado con la ley de su Dios. Esta es la palabra de Dios. Miren, debemos entender que entre el capítulo 5 y el capítulo 6 de este libro han pasado 60 años. Así que el jovencito que dejamos la última vez que hablamos de Daniel ahora es un señor mayor de edad, de casi 80 años quizás. Así que lo que se dice aquí acerca de su trabajo, de su manera de ser, no es un asunto de la semana pasada. Es que Daniel tiene una reputación de años y años y años y años de ser un hombre digno de confianza, un hombre íntegro. Y este nuevo emperador Darío, que si usted se acuerda, nos encontramos con él al final la última vez que hablamos de Daniel, donde recuerdan que alguien escribió, Dios escribió en una pared, en presencia del rey de ese entonces, que era Belsasar, que era del imperio babilónico, y Darío al otro día era el emperador. Los medos y los persas invadieron a Babilonia, la tomaron sin pleitos. Belsasar murió esa noche y Darío fue declarado el rey, el emperador. Y si usted ve en un mapa, si usted busca y hace el research, el imperio de Babilonia era enorme, era desde la India hasta la mitad de Europa y toda la costa norte de África. Así que entendemos por qué Darío entonces nombró administradores, ¿verdad? Y nombró estos 120 sátrapas, que es un título, y debajo de ellos otros gobernadores para administrar bien su reino. Y en estos versos que leímos se nos dice que Daniel era íntegro y digno de confianza.
Y es más, que el rey decidió, lo voy a poner a él, o estaba pensando, voy a poner a Daniel por encima de los tres, como el número 2 en el imperio. Y usted puede entender entonces qué sucede, ¿verdad? La gente tiene ¿qué? Celos, tiene envidia. Porque cuando tú sobresales en tu empleo, ¿sabes algo? Te van a dar un aumento. Pero tus compañeros y compañeras de trabajo te van a empezar a ver un poquito diferentemente. Y cuando te dicen congratulations, te están... Ellos trataron de encontrar algo con qué culpar o acusar a Daniel. Y dice ahí que no pudieron encontrar nada. Yo creo, mis queridos, que si nosotros primero queremos tener un testimonio que impacte nuestra comunidad en una manera positiva, tiene que ser un testimonio de integridad y un testimonio digno de confianza. Digan amén, porque esto es mañana cuando tú vayas a tu empleo, o esta noche si trabajas de noche. Tu testimonio allá afuera, en tu trabajo, en tu empleo, en tu casa si trabajas de tu casa, en el teléfono si trabajas en el teléfono, online si trabajas online. Tiene que ser uno que sea íntegro y que sea digno ¿de qué? De confianza. ¿Y qué quiere decir la palabra íntegro? Es un término matemático, como yo no sé mucha matemática, no lo voy a explicar de esa manera. Pero íntegro es algo que es completo, que no está roto, que es una sola cosa. Eso quiere decir que íntegro es que tú eres lo mismo aquí en la iglesia que eres mañana en tu empleo. Digan amén. Amén quiere decir que así sea. No es una bulla para que el pastor se sienta bien. Amén quiere decir que así sea. Así que cuando usted dice amén, usted está diciendo que así sea. Así que yo lo voy a decir otra vez. Eso quiere decir que lo que usted es aquí en la iglesia es lo mismo que usted es mañana en su empleo. Yo voy a poner espías por donde quiera ver. No podemos salir de aquí hoy después de haber alabado y adorado a Dios y al llegar a nuestros hogares convertirnos en otra persona. Quizá yo llame 2 o 3 veces esta tarde a algunas casas y diga, ¿cómo está fulano de tal? ¿Cómo le va a fulana de tal? ¿Puedo hacer eso? Llamen a casa y pregúntenle a Laura. Ella le va a decir, está dormido, porque eso es lo que yo hago por las tardes. Soy buenísimo porque no hago más. Bueno, mis queridos, ¿qué dice nuestro cónyuge de nosotros? ¿Qué dicen nuestros compañeros de trabajo? ¿Qué dice nuestro jefe en la oficina o en la fábrica? Mis hermanos, mis amigos, nuestra conducta en cualquier sitio que estemos debe ser una que demuestra que servimos al Señor por encima de cualquier otro jefe o supervisor que tengamos. Pablo nos dice en Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para ¿quién? Para el Señor y no para los hombres. Jesús es tu jefe. Jesús es tu supervisor. Jesús es el pasajero en tu carro de Uber. Tu compañero de trabajo, el dueño de la compañía que paga tu salario. Tenemos que tener un testimonio de integridad y digno de confianza. ¿Qué dice la gente de ti? Y permíteme advertirte algo aquí. Y lo vemos en el verso 5, lo voy a leer otra vez. Por eso concluyeron, nunca encontraremos nada de qué acusar a Daniel, a no ser algo relacionado con la ley de su Dios. Déjame decirte que cuando tu testimonio es íntegro en público, no es a ti que te van a atacar, es a tu fe. Es a tu fe que van a atacar. Tu enemigo, el diablo, no le interesa mucho si tú eres un buen empleador o empleado o no. Él quiere hacerte que seas malo, que tu testimonio no sirva para nada. Pero cuando te manifiestas íntegro, cuando te manifiestas digno de confianza en público, la gente tiene que buscar una manera de hacerte caer. Y la manera que van a buscar, según este pasaje, es que van a atacar tu fe. Yo quiero que tú tengas eso bien claro.
Porque de pronto tú vas a sentirse atacado no por lo que estás haciendo, sino porque la gente sabe que tú eres un hijo de Dios. Y estos administradores, estos sátrapas, que eran maleantes, ¿verdad que sí? Se inventan una manera de causar que la fe de Daniel sea lo que le cause problemas. Y usted dice, pastor, ¿por qué usted dice eso? Me voy a adelantar un poquito, pero si tú crees que ser cristiano en el día de hoy públicamente es fácil, I got news for you, como dicen en inglés. Si tú quieres ser un creyente en público, vas a ir en contra de la sociedad, vas en contra de la cultura, vas en contra aún de lo que el gobierno ha establecido hoy día como sus leyes. Y miren el complot de esta gente, lo que hacen. Formaron entonces los administradores y sátrapas una comisión para ir a hablar con el rey, y estando en su presencia le dijeron que viva para siempre su majestad, el rey Darío. Eso se llama tumbar polvo, ¿verdad? Término teológico. Nosotros, los administradores reales, ahora trajeron otro grupo, juntos con los prefectos, sátrapas, consejeros y gobernadores, convenimos en que su majestad debiera emitir y confirmar un decreto que exija que durante los próximos 30 días sea arrojado al foso de los leones todo aquel que adore a cualquier dios u hombre que no sea su majestad. Expida usted ahora ese decreto y póngalo por escrito. Así, conforme a la ley de los medos y los persas, no podrá ser revocado. Y el rey Darío, ¿qué hizo? Expidió el decreto y lo puso por escrito. Porque no hay nada que haga sentir mejor a la gente que el que le digan usted es lo más importante que hay, aunque sean mentiras. Si tus enemigos no pueden atacar tu integridad, van a atacar tu fe. Miren, estos medos y persas, porque son dos grupos que tienen un solo imperio, eran politeístas. ¿Tú sabes lo que quiere decir eso? Adoraban a muchos dioses. Y también creían que cada nación tenía un dios principal. Así que estos hombres no le pidieron a Darío que se nombrara Dios él, porque Darío nunca se nombró Dios. Lo que le estaban pidiendo es que por los próximos 30 días nadie pudiese orar a su Dios, cualquier Dios, a menos que fuera a través de Darío. Darío iba a ser el intermediario nada más. Así que por 30 días los paganos, los que adoraban a cualquier Dios, tenían que ir donde Darío. Y los creyentes como Daniel también tenían que ir a través de Darío. Era un plan perfecto y astuto para hacer que Daniel cayera en la trampa. Y como te dije ya, yo quiero que usted considere que su fe, nuestra fe cristiana, es atacada hoy día en una manera muy sutil y muy astuta también. Miren, al contrario de la persecución que está sucediendo en Nigeria, por ejemplo, de lo cual vamos a hablar un momentito, donde los cristianos están siendo matados simplemente por no ser musulmanes. La persecución que vemos en este país es una de que muestra que nuestra fe va en contra de las leyes y de los conceptos de la cultura, la sociedad, el gobierno. Si tú no eres woke, especialmente aquí donde vivimos, porque múdese al sur para que si usted quiere ver otro mundo. Pero como nosotros vivimos en esto es lo único que conocemos, ¿verdad? Y ayer marcharon, ¿cuántos miles? Abogando que no quieren un rey. ¿Sabes qué? Yo no quiero un rey tampoco. Ninguno de nosotros quiere un rey. Pero ¿qué es lo que abogaban? Yo escuchaba, un paréntesis aquí. Yo escuchaba a un señor ayer describiendo por qué él estaba marchando. Y en ningún momento él dijo por qué él marchaba. Él dijo, in the end, you have to know what you pay for. Yo no quiero rey, por cierto. Digan amén, nosotros no queremos un rey. Primero, tenemos un solo rey. Segundo, vivimos en una república federal. Así que nuestro sistema de justicia nos gusta. No queremos reyes, ya tuvimos una guerra por eso, ¿verdad que sí? Pero si no apoyamos la agenda liberal,
la ideología de género, somos cancelados. Si mostramos valores conservadores basados en preceptos bíblicos, si no nos alineamos con la filosofía humanista de este mundo, se nos tilda de homófobos, de xenófobos, de intolerantes, de racistas. ¿Sí o no? Pero ¿saben algo? No es solamente del lado liberal de la política. Porque del otro lado se nos exige por supuestas voces cristianas religiosas, que si no apoyamos el otro lado de la política, no somos cristianos. Si no eres de Trump, no eres cristiano. Eso no lo dije yo, lo dicen esta gente, ¿verdad que sí? Porque después lo ponen en el video que el pastor dijo. Y miren, no nos están exigiendo que pequemos, entre comillas. Nos están diciendo que si practicamos nuestra fe, estamos violando la ley o estamos violando los preceptos de nuestra cultura. Hoy día el meramente ser cristiano es anticultural, es antisocial y hay leyes que estamos violando. Y muchas personas me dicen, pastor, ¿por qué no solicitamos grants para el programa de ESL? Que por cierto nos cuesta mucho dinero. Así que usted puede, ahora cuando se vaya a su casa, sacar su Tidely y métale una ofrenda ahí al programa de ESL. Un comercial free. ¿Por qué no solicitamos becas del gobierno? Porque vienen con una agenda. Porque entonces no podríamos orar con ellos al principio de nuestras clases. O orar con ellos como oramos en la merienda. No pudiéramos tener nada aquí que signifique una cruz. Tendríamos que quitar esto cuando estamos dando clases. ¿Sabe qué? Yo no voy a comprometer nuestros principios. Dios nos suplirá todo lo que nosotros necesitamos para ayudar a toda esta gente que está llegando aquí los jueves. Pero miren, los sufrimientos, los ataques que nosotros estamos sufriendo como cultura cristiana que somos, se parecen mucho a lo que sufrió Daniel. No nos están amenazando con tirarnos en un foso de leones, ¿verdad que no? Aunque algunos quizás creen que ya están en uno, pero ese es otro problema. Pero que seremos cancelados, ¿sí? Que intentarán silenciar la voz profética de la iglesia, ¿sí? Que seremos marginados, considerados parías, sí. Y la pregunta es, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? ¿Qué tenemos que hacer para que nuestro testimonio siga siendo uno de impacto? Tenemos que tener un testimonio público y un testimonio intencional. ¿Me oyeron? ¿Tiene que ser dónde? Público. ¿Y tiene que ser cómo? No es que la gente se dé cuenta después de 17 años trabajando contigo al lado en la fábrica y tú eres cristiano. Tiene que ser intencional. Y miren lo que hizo Daniel. Cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se escondió en su casa y le oró a Dios que lo liberara del problema. Se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección de Jerusalén, y allí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Y cuando aquellos hombres llegaron y encontraron a Daniel orando e implorando la ayuda de Dios, fueron a hablar con el rey. Y le acordaron su edicto, ¿verdad? ¿No es verdad que su majestad publicó un decreto? Según entendemos, todo el que en los próximos 30 días adore a otro Dios u hombre que no sea su majestad será arrojado al foso de los leones. Y el decreto sigue en pie, dijo Darío. Según la ley de los medos y los persas, yo no puedo cambiar eso. No puede ser derogado ese edicto. Me llama la atención.
No sé a usted, pero me llama la atención a mí que Daniel subió ¿a dónde? Al segundo piso. Abrió sus ventanas y en voz alta oró. Las ventanas de los persas eran ventanas de celosía. Para ponérselo más fácil, porque eso es una palabra de domingo y de vez en cuando. Son persianas, por eso se llaman así. ¿Sabía usted eso? Que sus window shades en la casa que usted le llama persianas se llaman así porque así eran las ventanas de los persas. De ahí viene el nombre. Son ventanas hechas para que entre el viento, pero tú puedes semicerrarlas para que nadie te vea de afuera. Pero Daniel no cerró sus persianas. Al contrario, las abrió de manera que pudiese ser visto desde afuera. Y en público y con intencionalidad oraba y alababa a Dios 3 veces al día. Noten, igual que siempre, pero ahora en un abierto desafío al edicto del rey. Mi querido, ¿tú quieres que la gente vea algo de ti? ¿O estamos encerrados en nuestras casas con nuestras persianas cerradas para que nadie nos vea, para que nadie sepa quiénes somos, para que nadie se fije en nuestro testimonio? Estamos viviendo nuestro testimonio en una manera incógnita. Nadie sabe. Miren, si queremos tener un testimonio que impacte positivamente nuestra comunidad, tiene que ser vivido en público, allá afuera, y tiene que ser intencional, aunque nos ponga en contra de la cultura, de la sociedad y en este caso, Daniel, aún de las leyes. ¿Y saben algo? Esto no es porque el pastor lo dijo, porque Jesús dijo: ustedes son la luz del mundo. Digan amén. Yo sé que ahora los enganché. Dijeron amén, así que todo lo que dice Jesús de ahora en adelante es lo que usted va a empezar a practicar desde que salga de aquí. Lo dijo Jesús, no yo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben ¿a quién? Al Padre que está en los cielos. Abre las persianas de tu vida. Abre las persianas de tu testimonio para que todos puedan ver tus obras. Pero qué gran responsabilidad, ¿verdad? Que vean obras que alaben a Dios. Y eso fue lo que hizo Daniel. Y sabemos lo que sucedió, ¿verdad? Volviendo al pasaje, el versículo 13 dice: ellos respondieron, pues Daniel. Y a mí me gusta cómo dice esto, nótenlo, que es uno de los exiliados. Ya lo acusaron de ser inmigrante, ya lo macharon. Daniel, que es uno de los exiliados. Daniel tiene 60 y pico de años viviendo ahí. Es más medo y persa que ellos. Es como yo, que tengo 50 y pico de años en este país. Yo sigo siendo dominicano, ¿verdad que sí? Pero este hombre no toma en cuenta a su majestad ni al decreto que ha promulgado. Todavía sigue orando a su Dios 3 veces al día. Diga todavía conmigo. Always. Miren, estos maleantes estaban esperando este preciso momento. Yo me los imagino frente a la casa de Daniel, viendo a ver si a las 12, como era su costumbre, él iba a abrir sus ventanas e iba a orar hacia Jerusalén. Es una costumbre de los judíos. Salomón lo dijo. Si fuese hoy, estuviesen grabando con sus videos, ¿verdad que sí? Y los hombres estos le reportaron al rey
lo que Daniel estaba haciendo. Y le recordaron al rey el edicto que el rey había dicho, ¿verdad? Y que tenía que lanzar a Daniel al foso de los leones ese día. Y Daniel fue condenado. El pasaje, si usted lo lee, las partes que no hemos leído, dice que el rey se entristeció mucho. Que trató de todas formas de no tener que condenar a muerte a Daniel, pero él no podía ir en contra de su propia palabra. Y al echarlo en el foso, el rey gritó: que tu Dios, a quien siempre sirves, se digne de salvarte. ¿Dirían eso nuestros enemigos, nosotros? A tu Dios, a quien siempre tú sirves, se digne de salvarte. Y pasó la noche. El pasaje dice que el rey no pudo dormir. Al otro día, tempranito, fue al foso. Y mire lo que sucede. Tan pronto como amaneció, se levantó Darío y fue al foso de los leones. Y ya cerca, lleno de ansiedad, gritó: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, no tengo otra vez, qué? ¿A quién siempre sirves, salvarte de los leones? Y Daniel le dijo: que viva su majestad por siempre. Contestó Daniel. A mí me gustaría estar ahí, ¿verdad que sí? Ojalá que en el cielo haya videos donde Dios me pueda. ¿Usted no quiere ver esto? Yo quiero ver esto. Que viva su majestad, dice Daniel, por siempre. Mi Dios envió a su ángel y le cerró la boca a los leones. No me han hecho ningún daño porque Dios sabe que soy inocente y tampoco he cometido nada malo contra su majestad. Nuestro Dios es espectacular, ¿verdad que sí? Digan amén. Nuestro Dios le cerró la boca a los leones. Daniel durmió esa noche con leones como si fueran gatitos, acurrucaditos así para que le diera calor. Y yo pensé, si esto me hubiese sucedido a mí, porque usted tiene que meterse en la historia de la Biblia, ¿sabe? Acuérdense lo que dice Pablo. El Antiguo Testamento no solamente revela lo que Dios quería de que nosotros supiésemos, pero Pablo dice, ahora es un ejemplo. Así que tú tienes que meterte en la historia de Daniel y ser tú, Daniel. ¿Y qué hubiésemos hecho nosotros? Yo le digo lo que hubiese hecho yo. Porque cuando el rey me hubiese llamado y hubiese hecho que me saquen, yo hubiese salido indignado. Y yo hubiese buscado, ¿dónde están? ¿Dónde están los que me acusaron? ¿Qué hizo Daniel? ¿Qué refleja el testimonio de Daniel? Refleja que es un testimonio que resalta la provisión de Dios. Yo quiero que usted vaya al versículo otra vez, ahí donde usted está, y vea en el orden en la cual están las cosas. Porque Daniel dice, después que le tumbe el polvo un poquito al su majestad, Dios, diga Dios conmigo, Dios cerró la boca de los leones. ¿Saben ustedes que en el libro de Hebreos, cuando se relata esto, dice que los profetas cerraron la boca de los leones? ¿Será una contradicción o será la afirmación de la misma cosa? Porque quizás fue Daniel que dijo, yo sé que mi Dios está conmigo, y tranquilizó los leones. Pero ¿quién fue que lo hizo, hermano? Fue Dios. Daniel le dio crédito a Dios primero. Dios cerró la boca de los leones. Dios sabía que Daniel era inocente. Y es al final que Daniel dice, y por si acaso, yo tampoco te he hecho nada. Quizás nosotros hubiésemos empezado este discurso al revés. Rey, yo nunca te he hecho nada. Tú sabes lo bien y lo fiel que yo he sido. Yo. It's not about you. No es de ti. Se trata de Dios. Dale crédito a Dios con tu testimonio. Que cuando la gente vea lo que tú estás haciendo, digan, miras a él. No, digan, mira a Dios en el testimonio de esta persona. Dios primero. Porque cuán fácil es.
Y cuán presto estamos a defendernos a nosotros primero y a hablar de Dios segundo. Porque es mi pellejo, ¿verdad que sí? Es mi vida, es mi justicia, es mi reputación, o es la de Dios. Debemos, como Daniel, reconocer que es Dios quien nos provee la vida, que es Dios quien nos cuida. ¿Usted dice amén? Que es Dios quien se encarga de nuestras necesidades, quien nos liberta en medio de las situaciones difíciles, en los apuros y los conflictos que la vida nos presenta, porque somos creyentes. Porque si usted se mete en 17 líos de su propia decisión, pídale al Señor. Pero esa es su decisión. Pero si su problema es porque usted ha tenido un testimonio público y digno de confianza de que Dios es su Señor y su Salvador y lo están atacando por eso, Pedro dice: gloríense en las pruebas. Denle gracias a Dios en las pruebas, en la persecución que tiene que ver con tu ser cristiano. Porque te identifican con Cristo. Démosle crédito a Dios primero. Digan amén conmigo si usted lo cree. Porque si hablamos de nosotros mismos, eso es temporario, eso es pasajero. Pero si hablamos de Dios, estamos hablando de algo eterno. Estamos hablando de un Dios que es único. Y esto causa un impacto, mis queridos, en la comunidad, en el público donde nosotros estamos. Y quiero compartir lo último entonces con ustedes. Porque miren lo que sucede con Darío. Más tarde, primero Darío acabó con todos los sátrapas, prefectos, senadores, congresistas. Eso es a Freudian slip. Darío, después que acabó con ellos, dijo lo siguiente: a todos los pueblos, naciones y lenguas de este mundo, paz y prosperidad para todos. He decretado que en todo lugar de mi reino la gente adore y honre al Dios de Daniel, porque Él es el Dios vivo. Él permanece para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio jamás tendrá fin. Él rescata y salva, hace prodigios en el cielo y maravillas en la tierra. Ha salvado a Daniel de las garras de los leones. Esto suena como un profeta, Isaías hablando, y no es Darío, un pagano. Es un testimonio que glorifica ¿a quién? A Dios. Ahí no se menciona a Daniel excepto para decir el Dios de Daniel. Yo no sé si Darío se convirtió en un seguidor de Dios, ¿verdad? No sabemos. Del Dios Jehová. Porque quizás igual que Nabucodonosor, ¿se acuerdan que Nabucodonosor hizo un pronunciamiento parecido a este? Pero después siguió su vida como sin nada. Porque no es lo que tú dices, es lo que tú haces, es lo que eres. Pero yo quiero que ustedes entiendan que es el rey, el emperador del imperio más grande del mundo en ese momento que está pronunciando estas palabras. ¿Y qué es lo que ha causado esta reacción? El testimonio de Daniel. Alguien me va a decir: no, pastor, es que los leones no se lo comieron. Y yo digo: no, los milagros que Dios hace, la gloria no está en el milagro, lo espectacular no está en el milagro. Quítese eso de su mente. Lo espectacular está en quien lo obró. Nosotros queremos milagros para ver lo espectacular. Y a veces nos olvidamos que el mayor milagro que Dios puede hacer por un ser humano es salvarlo, cambiar su eternidad. Lo más espectacular es que un rey pagano, politeísta, declare que Jehová, el Dios de Daniel, es el Dios vivo, el que permanece para siempre, cuyo reino jamás dejará de ser. Es el Dios de Daniel el que rescata, el que salva, el que hace prodigios y maravillas en la tierra. Usted dice amén a eso, y lo está diciendo Darío. Lo decimos nosotros en el día de hoy, porque eso es tener un testimonio que impacta
en la comunidad donde tú estás. Que los impíos, los paganos, los politeístas, los ateístas, los ¿cómo es? Ateos, se me olvidó lo que iba a decir, los agnósticos, toda esta gente que anda rodando por ahí, que ellos digan que el único Dios es el Dios de los hermanos que están sirviendo aquí en la casa. Que en esta comunidad se sepa que el único Dios es este que está aquí. Que pueden que hayan otras iglesias que predican de otros dioses, pero la gente ve en nuestro testimonio que somos personas dignos de confianza, que somos personas íntegras, que somos personas que le damos gloria a Dios en todo lo que nos sucede. Pero este testimonio de este hombre tiene que ser tu testimonio también. Digan amén ahora. Un testimonio de integridad y digno de confianza. Un testimonio público. Diga público conmigo. Así que aquí y a dónde. Y tiene que ser intencional. Por muchos años, cuando yo estaba trabajando aquí en Providence, la gente sabía que yo era de la iglesia, pero mi testimonio en ese sitio no era muy bueno. Lo siento decirlo. Yo no hacía nada espectacularmente malo, pero era un sitio tóxico. Y al final, yo me puse un poquito tóxico también. Y cuando Dios me sacó de ahí, porque déjenme decirle, esto es un testimonio personal aquí, pero le doy gracias a Dios por esto, ¿verdad? Dios me sacó de ahí y que para un trabajo mucho mejor. Y es verdad. Fui de ahí a otra compañía y por 1 año y 2 meses yo no hice absolutamente nada. Me pagaban un mejor sueldo de donde salí. Pero las cosas que estaba haciendo la compañía se vinieron abajo y como era una compañía de estas grandotas, de las 50 más grandes de los Estados Unidos, pues que cierren un sitio en Rhode Island, ellos ni siquiera se dan cuenta. Los proyectos que estaban haciendo en Rhode Island los movieron para otro sitio. Y yo me sentaba en mi escritorio y yo no tenía nada que hacer. Escribí música. Esa canción, Jehová es mi fortaleza y mi cántico, la escribí en Rumford, Rhode Island. Sentadito ahí. Mira qué versículo. Leyendo mi Biblia. Porque yo le había pedido al Señor, sácame de este sitio. Y donde quiera que yo vaya, todo el mundo va a saber que yo soy un siervo de Dios. Y va a comprometer mi testimonio, ¿verdad que sí? Pero Dios me dio un sabático de 1 año. Y con el dinero que me dieron para the severance, ¿cómo se llama severance en español? Eso que le dan a la gente cuando lo votan. Cancelación. Con eso compré mi casa. Digo yo que me voten de vez en cuando. Pero cuando fui al otro trabajo, que era en Boston, lo conseguí inmediatamente después que me despidieron, sin ningún problema. Yo cuando la gente me conocía, yo le decía, yo soy Asael. Te trataba de explicar mi nombre, ¿verdad? Porque yo soy pastor. En ese tiempo yo era pastor interino de esta iglesia. Yo soy pastor en una iglesia en Providence. Y todo el mundo me decía the pastor. Oh, here comes the pastor. Pero ¿quién era que tenía que portarse bien? Porque ¿qué estaban ellos vigilando? Y cuando salíamos por la tarde, hey, let's go get some drinks. Yo iba con ellos a veces y tomaba ¿qué? Coca-Cola. ¿Es malo tomar cerveza? No. ¿Es malo emborracharse? Pero yo sé que en nuestra cultura, en nuestro contexto, un cristiano tomar alcohol no es una buena idea. Haga usted con eso lo que usted quiera. La Biblia prohíbe emborracharse. Pero el testimonio de uno es uno solo y una sola vez. Pues entonces yo iba con ellos. Ellos se tomaban sus 2 cervezas y yo me tomaba mi Coca-Cola y me comía todos los maní que ponían ahí al frente. Y de ahí en adelante, yo soy el pastor. Cuando viene gente a mi casa, estamos haciendo un trabajo que hicimos en estos días en la casa, yo le digo a la gente, no hay problema, yo trabajo desde mi casa, porque yo soy un pastor.
Sabe que yo no lo hago para que me tengan pena o me den un mejor precio. Lo hago para recordarme a mí mismo todos los días que mi testimonio es único y una sola vez. Que si yo me equivoco con mi vecino, que a veces yo quisiera equivocarme con él, ¿sabe? O con este vecino que tenemos aquí atrás, por el cual yo he orado mucho al Señor, que se mude. Me quedan 2 o 3 minutos. ¿Sabe por qué? Porque él vacía su piscina en nuestro estacionamiento. En vez de vaciarla a la calle, que es lo que debe hacer, la tira aquí. Y yo literalmente tuve un encontronazo con él ya, porque le dije, hey, no eches tu agua sucia, que usted lo ve a veces en el estacionamiento. Vaya a Google y googleee nuestra iglesia, cuando salen, y usted va a ver la marca blanca del cloro. Y yo fui un día que él estaba, miren, yo he pensado, le voy a bloquear la manguera. Me estoy confesando aquí. ¿Cuál un testimonio público? Y un día yo no aguanté más y fui y le di a la pared, a la verja. Este es el señor que durante el 4 de julio quitaba una sección de su verja y tiraba sus fireworks en el patio de nosotros. Y cuando tú llegabas aquí al otro día del 4 de julio, teníamos que pasar un día limpiando. Ese es tu vecino. Y yo era el Señor. Y yo fui allí y le toqué. Él me dijo de muchos males. Lo grande es que su esposa me dio otros males. Y un niño que tenía como 10 años me dijo de todo con palabras que... Y ustedes no creen que yo tuve el gran deseo de dar la vuelta e ir a su casa y decirle de lo que él iba a morir y ser yo el... Bueno. Pero Alfredo fue una vez. Yo pensé, voy a decirle a Emmanuel que vaya. Le pregunté al concejal, le dije, James, can we talk to this guy? He goes, just go over there and talk to him. Pero James mide 6'4" y pesa como 400 libras. Sí, tú puedes ir, pero yo voy allí y me van a decir de todo. Y yo soy miedoso. Yo hablo mucho, pero tengo... Y estaba en el patio la semana pasada. Y lo oí que me llamó. Yo si lo veo en la calle no sé quién es. Pero a través del patio me dijo, are you the pastor? And I said, yes, I am. Y me dijo, my name is Frank. Así que oren por Frank. Para que. Y me dijo, you've noticed that I'm not emptying my pool in your yard anymore. Digo, tú te has dado cuenta que no estoy vaciando mi piscina en tu patio ya. Ojalá que no lo haga porque... Y me pidió un favor, que si era posible que él entrara un camión para trabajar en un árbol que tiene ahí, si él podía entrar el camión en nuestro patio porque es más fácil con el brazo ese, el poder... Y yo dije, ay Señor, gracias. Porque si yo le hubiese tirado basura allí como yo quería, si yo le hubiese tapado el hoyo como yo quería, si yo hubiese llamado a la policía como yo quería, yo no pudiera tener esta conversación con él. Tiene que ser un testimonio público, tiene que ser intencional, aunque sea difícil, porque tú no sabes. Porque ahora Frank y yo somos mejores amigos, no nos conocemos de vista. Pero yo sé que si lo veo ahí con sus muchachos, yo lo voy a saludar. Hey Frank, how are you, man? What's up? Not what's up, pero what's up? Porque hay una gran diferencia cuando... How's your pool? Quizá le digo un día que vamos a hacer bautizos ahí en su piscina para ver. Aleluya.
Esto no estaba en el sermón, así que esos 5 minutos David quizás lo puede borrar después. Miren, porque a veces tener un testimonio público intencional, tener un testimonio que resalta la providencia de Dios y un testimonio que glorifique a Dios, te va a ser difícil la vida. No nos están amenazando con echarlo en un foso, ¿verdad que no? Pero, termino con esto, los mencioné al principio, pero la nación de Nigeria se ha convertido en la nación más peligrosa del mundo para ser un cristiano. Y un congresista nuestro, se llama Riley Moore, de West Virginia, le envió una carta a Marco Rubio, que es nuestro secretario de Estado, ¿verdad?, pidiendo que Nigeria sea considerado un país de preocupación particular, así se llama, PPP. Una designación que da este gobierno a una nación que está poniendo en peligro a los americanos que viven allí o a sus propios ciudadanos. Y en la carta, este representante cita que más de 7,000 nigerianos cristianos han sido ejecutados este año. Eso es 35 personas al día. Todo ese lado de allá. Que más de 50,000 cristianos han sido muertos desde el 2009. 19,100 iglesias han sido atacadas y destruidas desde el 2009. Incluyendo algunas que usted las ha leído en las noticias, donde bloquean la puerta, prenden el edificio en fuego y queman la gente adentro. En un culto como este. Y Moore le pide al gobierno de Trump que designe a Nigeria como un PPP, un país de preocupación particular. Y por tanto puede suspenderle ventas de armas. Yo no sé por qué le estamos mandando armas a Nigeria, pero le estamos mandando. Y otras ayudas técnicas. Hay una organización misionera que se llama Open Doors, que nos dice que más cristianos mueren en Nigeria cada año que en todo el resto del mundo combinado. Pero los cristianos nigerianos siguen fieles a Dios. Siguen fieles a su fe. No se amedrentan. Siguen asistiendo fielmente a sus iglesias. Siguen adorando y alabando a Dios a costo de sus vidas. 20,000 pastores y miembros de iglesias en China en este mes de octubre fueron arrestados. Porque ellos dan su culto por Zoom, porque no pueden tener iglesias. Y se reúnen millones. Nosotros a veces se nos hace difícil que 10 vengan al culto de los martes, porque yo sé que Zoom es una miseria. Pero para esta gente es la única manera de reunirse. Y el gobierno de la China decidió que eso era un uso ilegal del Internet. No te van a atacar o van a usar la ley para atacar ¿qué? Tu fe. Léalo en las noticias, porque eso no sale ni en CNN ni en Fox, porque no conviene para la propaganda del día. Tenemos que orar por nuestros compañeros, ¿verdad que sí? ¿Sabe lo que dijo el pastor grande de esa iglesia? Él dijo, si me matan a mí, Dios levanta a otro. Si cierran las iglesias que son en casas, no van a cerrar la fe. Y tú y yo, a veces se nos hace difícil venir aquí porque está lloviendo o porque está soleado y quiero aprovechar el día. Y no voy a mencionar el resto de las excusas que yo oigo, porque entonces mi testimonio público quizás no sale muy bueno. Porque esta gente está arriesgando su vida para tener un testimonio público. ¿Qué diríamos nosotros de sus testimonios? ¿Qué diríamos de los nigerianos en este día? Que cada uno de ellos tiene un testimonio de ¿qué?
de impacto, porque son un impacto en su propia tierra, pero para nosotros también nos anima a decir, yo quiero ser valiente, yo quiero ser como esa gente que están dispuestos a darlo todo, porque la gente sepa en público que ellos son creyentes, que sirven a Dios. ¿Les cuesta la vida? Sí. ¿Es glorificado Dios aún en su muerte? Sí. Porque no importa cuánto los persiguen, siguen siendo fieles, siguen viviendo su fe, siguen proclamando el mensaje del evangelio. ¿Qué dice la gente de ti? ¿Qué dicen de mí? Nosotros no queremos un testimonio en secreto. Queremos un testimonio que impacte nuestra comunidad para que personas sean transformadas en discípulos saludables, porque estamos proclamando y modelando el mensaje que le llevamos. Eso es lo que queremos. ¿Tener un testimonio de qué? De impacto. Dobla tu cabeza conmigo porque nos vamos a hacer la pregunta una última vez. Y la pregunto, ¿qué dice tu testimonio de ti? Señor, si tenemos que confesar, lo confesamos. Si tenemos que pedir perdón, te lo pedimos. Tú, Jesús, que fuiste a la cruz y la cargaste por mí y lo pagaste por mí, lo hiciste en público y lo hiciste intencionalmente. A ti no te mataron, tú diste tu vida. Pero tú también dijiste, el que me confesare en público, yo le confesaré en público delante de mi Padre. Jesús no dijo la segunda parte de esa frase. Es entendida. El que no me confiese en público, yo no lo confesaré en público delante de mi Padre. Señor, tenemos un testimonio. Queremos que sea uno que impacte en una manera positiva a nuestra comunidad. Que cuando lleguemos la gente diga, llegó un cristiano, él es diferente, ella es diferente. Que no encuentren nada de qué acusarnos. Y si nos acusan por nuestra fe, que tengamos el valor de decir sí, yo sigo siendo un creyente. Y mi Dios puede sacarme de esta situación si quiere. Y si no, como dijeron Sadrach, Mesach y Abednego, Él sigue siendo Dios. Padre, gracias por ejemplos como el de Daniel. Ayúdanos a ser dignos del llamado que tú nos has hecho. Te pedimos esto en el glorioso nombre de Jesús. El pueblo de Dios dice, amén. Póngase de pie conmigo.